Mi nombre es Víctor Manuel Mandujano Moreno, alumno del grupo 2M16 del cuarto semestre de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. A continuación voy a presentar mi video de la tarea de este lunes 13 de abril de la asignatura de Historia de cuarto semestre de la licenciatura de Economía. Bueno, en este video vamos a presentar varios temas, principalmente nos estamos enfocando en lo que es el coronavirus, el COVID-19, y cómo este se refleja en la crisis mundial que estamos viviendo, en el nuevo orden mundial, en los mercados financieros, y qué transición tiene y va a tener en un futuro, viendo posiciones de varios autores que les voy a presentar en unos minutos, y principalmente de lecturas previas que hemos estado viendo durante este semestre, presentadas por el profesor. Bueno, al final de este video pueden revisar en el link de la descripción del mismo una presentación de la cual yo me estoy basando y yo he elaborado, en donde viene toda la información que a continuación les voy a mostrar. Vienen las bibliografías y los autores que mencionaron estos puntos. Obviamente esta investigación viene no solamente de videos, sino también de lecturas y de varios artículos que he podido juntar para recrear este video. Bueno, vamos a iniciar. Como ya les mencionaba, hemos estado en los últimos días a una posición muy tensa a nivel no solamente nacional, sino mundial, de cómo esta pandemia de este virus COVID-19 ha impactado alrededor de todo el mundo. El COVID-19 fue un virus que surgió a finales del año pasado, el año 2019, en China, y este virus se fue propagando de forma impresionante en todo el continente asiático, llegando hasta el continente europeo y afectando ahora lo que es el continente americano. Y a continuación vamos a ver qué repercusiones tiene este virus, tanto en los mercados internacionales como en el nuevo orden mundial, que impacta directamente a América Latina. Bueno, principalmente les mencionaba que América Latina empezó a sufrir grandes repercusiones a través de este virus a finales del mes de febrero. Y obviamente se ha ido esto mostrando cada vez más intenso en lo que ha sido el mes de marzo y ahora presente el mes de abril. Les voy a presentar a continuación 5 efectos que menciona el economista y director de la División de Desarrollo Económico para América Latina y el Caribe, Daniel Titelman. Este economista nos menciona 5 efectos que tenemos que tomar en cuenta durante este proceso de transcursión de este virus y cómo tenemos que tomarlo y qué vista tiene a futuro para América Latina en el tema económico, social y político. A continuación los vamos a ver. El primero de ellos es el desplome económico de sus principales socios comerciales, como lo es China y Estados Unidos. Estos dos principales socios van a tener una gran repercusión en América Latina, y esto lo voy a mencionar a continuación. Hablamos que la crisis en Estados Unidos afectaría principalmente a México y a otros países de Centroamérica, esto a través del comercio y de las remesas. Mientras que con China veríamos cómo afecta de inmediato a todos los países de América Latina, y recordando que este es el principal y enorme comprador de las materias primas en esta región. Este es el primer factor. El segundo factor, por su parte, habla de la baja de los precios de las materias primas, desde la caída de los precios de los minerales principales como el cobre y el hierro, y asimismo hablamos de una disminución en los precios de alimentos súper básicos como es el maíz, las carnes y los cereales, hasta la caída del petróleo. Pero esto no solamente vino desde el inicio del COVID-19, sino que eso ya se ha visto reflejado a finales del año pasado e inicios de por esta guerra comercial que lideran Arabia Saudita y Rusia, al ser los dos principales productores del petróleo. Y bueno, esto es un tema que vamos a ver más adelante. Y bueno, todo esto, obviamente, esta baja de las materias primas se ve reflejada nada más y menos que por la entrada de dólares por exportaciones en América Latina. ¿Esto por qué la entrada de dólares? Bueno, mientras menos entrada de dólares tengamos por exportaciones a la región de América Latina, obviamente la baja de las materias primas se va a ver más reflejada. El factor que vamos a analizar es la interrupción de las cadenas de producción a nivel global. ¿Qué pasa con las cadenas productivas? Bueno, como saben, las partes para construir un producto X son generadas de distintos países y por distintas empresas.
Es decir, que cuando tenemos que producir X producto, hay diversos procesos que son llevados a otros países para que definida industria o definida empresa puedan llevar a cabo tal elaboración. Y al final este se le entregue a un productor que ensambla el producto final. Pero ¿qué pasa cuando esas cadenas entre empresas de distintas naciones son interrumpidas? Bueno, esto obviamente hace que no sea posible que las empresas tengan la interacción suficiente para generar todos los insumos para ensamblar o producir un producto final. Y esto obviamente lleva a las empresas a tener que hacer una pausa en sus procesos productivos porque no es posible que puedan generar un producto 100% finalizado ya que no cuentan con los insumos suficientes que otros países les proveen para generar su producción. Aquí hay dos países principales en esta región de América Latina que serían afectados. Uno de ellos es nuestro país, México, y el siguiente sería Brasil, ya que su sector manufacturero son los más grandes y los principales en esta región de América Latina. Por su parte, el cuarto factor es que habrá una menor demanda de los servicios turísticos. Y esto es realmente importante, ya que no solamente vemos la disminución de los servicios turísticos a nivel nacional, sino también internacional. Y esto deja en crisis a países que son dependientes de esa actividad, como lo es México, como lo es República Dominicana, como lo es Cuba. Y es bien importante esta parte porque México hoy por hoy, nuestro país se encuentra en uno de los países líderes a nivel turístico. No solamente contamos con playas hermosas que atraen a turistas de todo el mundo, sino que también tenemos una cultura y una historia tan gigante que llama la atención de todo el mundo. ¿Y qué pasa si la gente vive con el miedo, con el temor de salir de sus naciones por el hecho de contagiarse fuera de su país y no puede regresar al mismo? Pues eso obviamente no permitiría que turistas llegaran a nuestras tierras. Y no solamente eso, en varios aeropuertos ya no hay salida de esta industria, ¿no? Aeroespacial. Entonces es un tema complicado, no solamente es un tema turístico, sino también un tema de la industria aeronáutica que no permite que los aviones trabajen como tal, que hay cierre de aeropuertos, que la gente se está quedando en países extranjeros, y principalmente la gente que está en Europa, que países como Italia, países como Francia están pasando por una situación muy fuerte, y de hecho hemos visto más pérdidas de mexicanos fuera de nuestro país que en el mismo sobre bajas del coronavirus. Bueno, el quinto sería la fuga de capitales y la devaluación de las monedas. Las deudas públicas en los países latinoamericanos han disparado conforme ha ido creciendo esta crisis de la detención de la actividad económica. Y esto genera obviamente una pérdida histórica en la bolsa de valores y pánico de los inversores. Y también hablamos de que la devaluación de las monedas viene por la gran salida del dólar. Hemos visto que en las últimas semanas el dólar se ha disparado a comparación del peso mexicano hasta por los 24 o 25 pesos, ¿no? Que es una cifra histórica. Y bueno, Daniel Titelman asegura que todo esto llevará a un cambio histórico, no solamente de cómo nos comportamos a nivel social, sino de cómo compramos, trabajamos, viajamos y de cómo tenemos una vida económicamente activa en el aspecto del trabajo, de inversiones, del empleo. Recordemos que muchos mexicanos están quedando sin empleo ahora por el tema de la cuarentena. Mucha gente ha decidido ya no ir a sus oficinas a trabajar y muchas empresas han sido tolerantes con eso. Pero hay otras que realmente están cerrando las puertas a sus trabajadores, llevándolos a casa sin un salario fijo, y esto esto es un verdadero problema, ya que es un tema también político y legal que estamos viviendo. La economía mundial está pasando por una crisis que ha sido generada por esta nueva pandemia. Y esta crisis realmente amenaza con hundir a la economía mundial. Y es bien parecida o muy semejante, lo mencionan muchos analistas, incluso podría ser hasta peor que a la crisis que se vivió en el 2008-2009. Y bueno, este nuevo virus ha generado esta pandemia mundial. Y esta pandemia mundial afecta a más de 200.000 personas en más de 140 países. Y no es solamente un tema de salubridad, sino también es un tema de economía. O sea, cómo afecta a las personas en su estilo y calidad de vida respecto a sus ingresos, respecto a las medidas políticas que las naciones están teniendo.
Y bueno, debido a su rápida propagación alrededor del mundo se han tomado varias medidas de contención y estas medidas afectan severamente a la globalización. ¿De qué función? Bueno, de la forma en la que existe una interrupción de la producción, como lo mencionábamos anteriormente, y que igual existe una interrupción del comercio internacional. Y que este último obviamente está afectando de forma gigantesca al mundo entero y asimismo ha provocado una alteración en el nuevo orden mundial, ¿no? De cómo funciona ahora el mundo. Recordemos que China, según muchos autores lo mencionaban en las lecturas previas, a este año 2020 se catapultaba como el principal socio comercial de América Latina, mucho más importante que Estados Unidos inclusive. Y ahora esto se está poniendo muy complicado por la crisis que viven en el tema económico y en el tema de salud. China, recordemos que no solamente es el país originario de este virus, sino que también es el que ha perdido a muchas personas con otros países como lo son Italia y Estados Unidos. Y al inicio del año 2020, en el mes de enero, se veía ganancias buenas en las bolsas de valores a través del mundo, pero los problemas empezaron a partir del mes de febrero, ante la decisión de Rusia y Arabia Saudita, que son los dos grandes productores del petróleo, y lo habían mencionado, y que estos no decidieron recortar los volúmenes de producción. Y al no recortar los volúmenes de producción, disparó el colapso de los precios del petróleo. Y las verdaderas caídas se dieron a finales del mes de febrero, cuando la bolsa de New York presentó una baja del 29%, la bolsa europea por su parte del 36% y la bolsa de Tokio de un 27%. Y el derrumbe de estas bolsas no solo representa una pérdida enorme de capital ficticio en el mercado bursátil, sino que también hablamos de una alteración en cómo funcionan los mercados financieros en conjunto y a través del mundo. Y esto lo cual ha llevado a originar una crisis de liquidez. Y no solamente hablamos de una crisis de liquidez, ni siquiera de una crisis económica, sino de una crisis social. Como podemos ver a través del mundo, la pandemia ha llevado a la cuarentena total en muchísimos países y la actividad económica se está viendo realmente forzada, ¿no?, a detenerse. Y esto es algo que las autoridades y el gobierno de definidos países debería de acatar. Porque sí, quizá llevas a la gente a casa por seguridad y quizá llevas a la gente a reducir sus ingresos debido a este tema de desempleo, este tema de descanso laboral y de la actividad económica nacional. Pero ¿qué pasa con la reducción de impuestos, la reducción de los precios de los bienes de la canasta básica? Eso no se está viendo reflejado. Entonces vemos, y principalmente en América Latina, países que no están preparados para esta crisis, países que no tienen de forma sólida una estrategia que seguir, ¿no? Y muchos de los presidentes de América Latina han invitado a los ciudadanos a que regresen a sus empleos, a que regresen a generar una actividad económica. Pero vemos empresas en México, las cuales por parte de la presidencia del gobierno federal no se está tomando en cuenta con seriedad este tema, ¿no? Incitando a los mexicanos a que salgan a consumir productos al mercado como en familia, como si esto generara un impulso a la economía como tal. Entonces es un tema realmente severo que tenemos que analizar, un tema de conciencia en nuestras personas para ver cómo esto se va a solucionar y esperemos que esto no traiga consigo consecuencias terribles para la economía nacional en un futuro. Y ya veremos cómo los mercados van tomando riendas otra vez, pero eso sí siempre depende de cuánto dure o cuánto lleve este tiempo de la cuarentena y en cuánto se propague la evaporación de este virus, ¿no? Para que el mundo pueda regresar a sus actividades económicas normales y veamos cómo el mundo se vuelve a organizar para llevar una actividad económica estable una vez más. Recordemos que esta crisis ya estaba analizada desde años atrás, no es una crisis que haya venido con el tema del coronavirus, es una crisis que ya estaba anticipada. Entonces eso nos lleva a que hay que ver qué plan de estrategia tienen las políticas, los estados, y cómo pueden ellos acatar órdenes y acatar un seguimiento digno para poder conllevar las economías de sus países y tratar de hacer menores las crisis. Por mi parte sería todo, les envío un saludo y les recuerdo que el archivo de toda esta información se encuentra en el link de este video. Un saludo a todos, gracias por su atención.